Bienvenidos al MOOC de estructura de datos. En el módulo de hoy, datos estructurados dinámicos no lineales. Nuestra lección, grafos. Mi nombre es Ernesto Solano Hernández y les voy a acompañar en el recorrido de esta actividad. Bien, bueno, cuando nosotros hablamos de grafos estamos hablando de elementos que son no vacíos y que están interconectados por unas líneas que se llaman aristas. Cada uno de estas figuritas que vemos aquí es lo que llamamos vértices y simplemente son interconexiones que tienen entre ellas. Los grafos son muy importantes porque no hay restricciones para formar un grafo. Pueden haber varias aristas entre dos vértices, es decir, pueden haber varias conexiones o varios enlaces. El vértice de partida o el nodo de partida puede ser cualquiera. No hay una estructura jerárquica, ¿sí? Y además de eso, esas aristas o enlaces pueden llevar flechas o no. De ahí que vamos a hablar más adelante lo que es un grafo dirigido o un grafo no dirigido. Bien, entonces algunas definiciones. Vamos a ver las definiciones de lo que es un grafo. Entonces vamos a ver lo que es un vértice. Un vértice simplemente es un nodo o un elemento de ese grafo. Luego viene el concepto de enlace, que como lo vemos ahí, entre A y B tenemos un enlace. Es decir, es la línea que nos une dos vértices. Luego también vamos a encontrar el concepto de adyacencia. ¿Qué es adyacencia? Simplemente es los nodos que son adyacentes, es decir, A es adyacente con el nodo B. Luego de eso pues vamos a encontrar vecindad, y vecindad es cuando ya vamos a encontrar nodos que son vecinos, pero no necesariamente son adyacentes. Luego, ¿qué es camino? Camino es el número de nodos que nosotros vamos a atravesar para llegar a un destino. Es decir, aquí si vamos a trazar un camino, vamos a decir que arrancamos desde el nodo A para llegar al nodo D. El siguiente elemento que vamos es un grafo conectado. ¿Qué es un grafo conectado? Es simplemente un grafo donde nosotros tenemos enlaces que unen, ¿sí?, un vértice o nodo con otro nodo. Vamos a hablar también de lo que es un grafo dirigido. Un grafo dirigido simplemente es cuando nosotros tenemos, aquí no vemos que tenga una flecha, pero es cuando hay una flecha, es decir, cuando solamente se puede hacer un camino. ¿Por qué? Nosotros en este caso vamos a hablar del nodo F con el nodo G, como lo encontramos ahí. En el nodo FG, digamos que hay camino entre FG y entre G y F, porque no hay restricción. Pero si por el caso yo le coloco aquí una flecha, una cabecita de flecha, significa que el único acceso que hay es entre G y F. Entre F y G no hay camino. Eso significa un grafo dirigido. Y por último, un grafo con peso. Los grafos con peso se utilizan muchas veces precisamente para determinación de ruta. Es decir, vamos a tener un peso específico para cada grafo y eso lo vamos a llevar nosotros para poder verlo, por ejemplo, en una matriz de adyacencia. Bueno, los grafos también se pueden recorrer. Es un poquito más, digamos, más dispendioso el recorrido en un grafo que en un árbol, pero también vamos a tener dos tipos de recorridos. Un recorrido en profundidad y un recorrido por nivel o por anchura que llaman. Entonces el recorrido por profundidad, que es el que estamos viendo aquí, es donde nosotros vamos a alejarnos lo más que podamos del nodo inicial o del nodo de arranque. No vamos a decir que un nodo raíz porque aquí realmente no hay raíz, sino un nodo de arranque. Es decir, en este caso el A. Por eso es que, como vemos la respuesta que tenemos aquí abajo, tenemos del nodo A al nodo B, al nodo E, al nodo I, al nodo F, y de ahí él vuelve a llegar hasta donde está, pero siempre trata de alejarse del nodo principal, por decirlo así, pero no nodo raíz. Eso sería un recorrido en profundidad. Para un recorrido en anchura pues es mucho más sencillo porque simplemente es buscar un nivel. ¿Dónde estamos? Como vemos, mira, ahí está, por ejemplo, el A. El siguiente nivel lo tenemos en color verde, que sería el B, el C y el D. El siguiente nivel está enmarcado por el color rojo, entonces tenemos E, G y H, ¿sí? El siguiente nivel, que es el naranja, lo tenemos con I, J, K, y el último nivel es el que está en rosado, que sería el nodo F, como lo obtenemos ahí. Bien. Representación de grafos. Los grafos se pueden representar de dos formas. Vamos a tener una matriz de adyacencia o lo podemos hacer mediante una lista de adyacencia. Si es matriz de adyacencia, entonces estamos diciendo que lo estamos haciendo de una forma, de una forma estática, mientras que si lo hacemos con una lista de adyacencia, estamos hablando de una forma dinámica. Entonces, lo que vamos a hacer es que en una matriz de adyacencia vamos a encontrar una matriz de tipo cuadrada y solamente con valores booleanos, es decir, con ceros y unos, que nos va a especificar a nosotros si hay o no hay adyacencia. Y dinámica, lo que vamos a trabajar es nodo a lista de punteros. Para nuestro caso vamos a trabajar con lo que es una matriz de adyacencia. Entonces, en la matriz de adyacencia, nosotros ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que cuando hay un 1, ¿sí?, significa
que hay una conexión entre cada uno, hay una conexión entre los dos nodos. Entonces, por ejemplo, tenemos un nodo A y un nodo B. ¿Qué significa eso? Que si encontramos un 1, significa que hay una conexión. Es decir, si tenemos el nodo A y el nodo B, significa que hay una conexión. ¿Sí? Aquí luego encontramos un 1 en la conexión de A con C. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos que este es A, decimos que este B, entonces vamos a crear nosotros un nuevo nodo C aquí y decimos que A tiene conexión con C. Bajamos al siguiente nivel de la matriz, como vemos ahí, empezamos por B, decimos que B tiene conexión con A. Entonces aquí la estamos viendo, B tiene conexión con A, significa que no es un grafo dirigido. ¿Por qué? Porque hay camino de ambas formas y decimos que hay conexión de B con D. Es decir, que aquí ya entra un nuevo elemento que sería el D, y vamos a conectar B con D. Sería de esta forma. Luego bajamos a la siguiente fila y encontramos que C tiene conexión con A, ya la teníamos, significa que no es dirigido tampoco, ¿sí? Y tenemos C con D, entonces significa que este C se conecta con este D. Encontramos que D tiene conexión con A, entonces significa que esto viene acá, pero también vemos que A con D no tenía conexión. ¿Eso qué significa? Que nosotros aquí vamos a encontrar un grafo dirigido. ¿Sí? En la última vamos a encontrar que aquí, en la intersección con D, E con D, vamos a encontrar que E, entonces tenemos un E con D y vamos a encontrar acá. Entonces, este más o menos sería el grafo que nosotros vamos a encontrar partiendo de una matriz de adyacencia. Este es un ejemplo muy sencillo, también lo podemos hacer con pesos. Aquí al lado derecho encontramos también la matriz de adyacencia, pero ya la estamos trabajando con pesos, donde nosotros ahí ya no vamos a colocar el valor de ceros y unos, sino que vamos a colocar un valor en pesos, ¿sí?, que tiene cada uno de esos nodos. Eso es por el momento. Les recuerdo nuevamente entonces que podemos verificar más contenidos, realicemos las actividades de aprendizaje y por último realicemos la autoevaluación para verificar los conceptos que hemos visto durante todas estas lecciones. Muchas gracias y los espero en una próxima oportunidad.